Entonces, muy buenas tardes y vamos a hablar acerca de conceptos básicos en oncología. Vamos a comenzar definiendo lo que es oncología, que viene del onco, tumor, y logía, estudio. Entonces es aquella parte de la medicina que estudia neoplasia, sobre todo maligna. También podemos definirla como que es aquella especialidad médica que se encarga del análisis y el tratamiento tanto de tumores benignos como malignos. Por lo tanto, se especializa en detectar, combatir y controlar el cáncer. En el caso del tratamiento, contempla la posibilidad de someter al paciente a una cirugía o a terapias no quirúrgicas. Vamos a definir lo que es cáncer, que es una normalidad que puede tratarse de diferentes maneras. Vamos a poder ver que el cáncer se puede definir desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista biológico, es un trastorno caracterizado por la alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte celular. Como consecuencia, es el desarrollo de una clona que puede invadir y destruir los tejidos adyacentes y diseminarse hasta sitios a distancia, lo que se conoce como metástasis. En la práctica, el cáncer es un término genérico, empleado para referirse a más de un centenar de enfermedades distintas, con epidemiología, origen, factores de riesgo, patrones de diseminación, respuesta al tratamiento y pronósticos diversos. Tumor. Lo podemos definir como hinchazón, bulto o aumento de volumen localizado en un órgano o tejido, que pueden ser benignos o malignos. Y neoplasia es tejido de nueva formación, casi siempre refiriéndose a patologías malignas. Hablemos un poco de la historia del cáncer. Vamos a ver que desde la era de los dinosaurios se llegaron a construir fósiles donde se evidenciaban tumores óseos. Para Egipto, 3000 años a.C., en las momias se pudieron evidenciar tumores y úlceras con un comportamiento de malignidad. En el año 460 desde Cristo, Hipócrates denomina el cáncer como un cangrejo por sus tenazas que describen el cáncer, que es como se aferra a los órganos y sus patas, la diseminación que tiene y el caparazón dura de lo duro de tratar el mismo. En cuanto ya para el siglo después de Cristo, en el año 15, hay una mayor comprensión de esta enfermedad, y para el año siglo XIX, Bilro, Amlo y Haster son los pioneros en que la cirugía es la piedra angular del cáncer. Ya para épocas más anteriores, Stephen Payet, cirujano inglés, determina la extensión circulatoria del cáncer y su poder de diseminación y metastasis. Epidemiología. Vamos a ver que la segunda causa de muerte, solo por debajo de las patologías cardiovasculares, tiene una causa multifactorial, por diferentes factores de riesgo que pueden precipitar la enfermedad, como la edad avanzada, tabaquismo, dieta, sedentarismo, exposición solar y estilos de vida. Y que esto va a estar determinado por el tipo de cáncer que desarrolla el paciente. Hay factores de riesgo, ya mencionado, la herencia genética, que en un mayor grado o menor grado en ciertos tipos de cáncer, y los factores ambientales a los que esté sometido este paciente. Entonces, hablando ya un poco más de nomenclatura, vamos a ver que podemos diferenciarlo entre tumores malignos y benignos, ¿ok? De acuerdo a su comportamiento y su grado de diseminación. A su vez, vamos a ver que hay tumores malignos del estroma, como el estroma, las células de Sofía, y el parénquima, que son las células formadoras. Sufijoma para referirnos a aquellos tumores benignos, como el adenoma. Sin embargo, existen unas excepciones a reglas que ya van a ser mencionadas. Los sarcomas, aquellos mesenquimatosos, malignos, y epitelial, carcinoma, todos malignos. El melanoma, linfoma, leucema, mesoteloma y glioma son tumores malignos, pero que se utiliza sobre el sufijo O. ¿Cómo va a ser la morfología del cáncer? Vamos a ver que ellos van a presentar una morfología sumamente alterada, con un grado de diferenciación que no es más que el parecido que tengan estas células cancerígenas a las células normales. Mientras más parecidas sean, mayor va a ser su grado de diferenciación y menos poder de malignidad tiene. Y aplasia es una falta de especialización total de las funciones de estas nuevas células. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la diferenciación, mientras más parecidos sean, van a ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente indiferenciados, indiferenciados que no se parecen nada, y desdiferenciados que vamos a ver dos esquirpos celulares.
Una que tengan cierto parecido y otras que no tengan ningún tipo de relación con el órgano donde se formó la neoplasia. De acuerdo a eso nos van a dar los grados. Tenemos grado 1, que son aquellos tumores bien diferenciados, grado 2, moderadamente diferenciados, grado 3, poco diferenciado, y grado 4, indiferenciado. A su vez, ellos los podemos unir y clasificarlos de acuerdo de grado bajo, aquellos que sean bien o moderadamente diferenciados, y alto grado, pobremente diferenciados e indiferenciados. Entonces, ¿cómo es este crecimiento del tumor? Es controlado y acelerado por un proceso de división continuo y de infiltración a otros órganos. Va a haber una angiogénesis acelerada, una neoformación de vasos, tanto para alimentar al tumor y que ayude a la propagación del mismo. Va a haber pérdida de la herencia celular normal, lo que va a permitir que ciertas sustancias migren. Además, una proteólisis, destrucción de aquellas proteínas formadoras de ciertos órganos propios del mismo, y él tiene un alto grado de movilidad, que es lo que le da la capacidad de metástasis. El diagnóstico y estadificación lo vamos a realizar primeramente por la biopsia, que es que nos va a dar histología, diferenciación y estado molecular del mismo. Es indispensable una biopsia para determinar el tipo de cáncer. La podemos realizar con una biopsia por aguja gruesa, ¿okay? Ecoguiada, una biopsia por aguja fina, ahora biopsia por aguja gruesa, estudiada también, incisional, en la que solo se toma una parte del tumor, y excisional, donde se reseca totalmente el tumor. Además, es importante conocer para la estadificación la extensión del tumor, ya sea local, regional o a distancia. Y esto nos ayuda a determinar una estadificación clínica, que es la que damos con el apoyo de la clínica del paciente, el examen físico y de estudios de extensión realizados previos a cualquier acto quirúrgico, y el diagnóstico quirúrgico o anatomopatológico, la estadificación del mismo, es que sea posterior a una cirugía. Esto nos ayuda a clasificar a los pacientes en el sistema TNM y así determinar posibles conductas a tomar. El tratamiento de cáncer. El tratamiento de cáncer es un tratamiento que se fundamenta en 4 pilares. La piedra angular del mismo siempre va a ser la cirugía. Y de ahí nos apoyamos en otras terapias para combatir el mismo. Entonces, la cirugía podemos dividirla de diferentes maneras. Tenemos que la cirugía puede ser preventiva o profiláctica en aquellos pacientes que tengan algún grado de desarrollar cualquier patología. ¿Okay? Por estudios moleculares se hace el diagnóstico y el paciente decide someterse a un tratamiento previo a desarrollar el cáncer. La diagnóstica es la que se realiza con el fin de conocer el estado, el estadiaje del paciente, ¿okay? Y de esta manera, además de tomar biopsias para determinar el estado histológico del tumor. El estadiaje es la que se realiza con el fin de estadificar un paciente y de esta manera decidir las conductas a seguir posterior, la adyuvancia posterior. Cirugía radical es aquella que se basa fundamentalmente en el tratamiento, es la base fundamental del tratamiento del cáncer, es la resección del tumor primario con sus vías de drenaje, ¿ok? Esto es la cirugía que se debe tratar de realizar siempre que sea posible. Además podemos hablar de ciertos términos como la cirugía cierto-reductora, que es extraer tanto tumor como sea posible. A su vez se puede recibir en óptima cuando se deja tumores menores de 1 centímetro, o subóptima cuando se dejan tumores mayores a 1 centímetro. Paliativa es la que se realiza a fin de mejorar ciertas sintomatología presentada en el paciente. No es con fin curativo del cáncer, pero sí para mejorar calidad de vida. Y la reconstructiva posterior a la resección oncológica para mejorar calidad de vida del paciente. Además de la cirugía, nos podemos apoyar de otras técnicas como la radioterapia, que consiste en la utilización de radiaciones ionizantes para destruir células malignas y hacer desaparecer el tumor o disminuir su tamaño. Otra variante de la radioterapia es la braquiterapia, que se utiliza isótopos radioactivos, los cuales se colocan dentro o cerca de las zonas que requieren tratamiento. Esto puede ser de manera neoadyuvante, antes de cualquier tratamiento quirúrgico,
radical, cuando es el único tratamiento que va a recibir el paciente. Ayudantes, cuando el paciente es la que recibe posterior a una cirugía. Concurrentes, cuando se da en combinación con otra terapia, como es el caso de la quimioterapia. Intraoperatorios, que dentro del acto quirúrgico se le indica la terapia al paciente. Y existen otras, las paliativas, que puede verse en diversas situaciones. De manera desobstructiva, se utiliza en el síndrome de vena cava superior, ¿okay? Descompresiva para compresiones medulares, analgésica para reducir el dolor, y es fundamentalmente en metástasis ósea. Es la indicación más frecuente de radioterapia paliativa, ¿okay? Y radioterapia hemostática en aquellos casos donde se presenten sangrados masivos. Además contamos con la quimioterapia, que son sustancias citoestáticas que tienen la capacidad de inhibir la evolución de los tumores malignos, restringiendo ciertos mecanismos bioquímicos específicos de la multiplicación de sus células, dificultando el proceso de división. Tenemos quimioterapia adyuvante, que es la que se da como tratamiento adicional al tratamiento primero que ya se le indicó al paciente, con el fin de eliminar micrometástasis y reforzar el control local. No adyuvante es la que se indica como primer paso para reducir el tamaño de un tumor antes del tratamiento principal, con intención curativa. Mejora la tasa de supervivencia, facilita el control local, control temprano de micrometástasis y evaluar efectividad in vivo de ciertos medicamentos. De inducción, quimioterapia administrada para inducir una remisión. Este término se usa con frecuencia en los tratamientos de leucemias agudas. ¿Okay? Quimioterapia de consolidación es aquella quimioterapia administrada una vez que se logra la remisión. El objetivo de estas terapias es mantener la remisión. Quimioterapia de mantenimiento es administrada en dosis menores para ayudar a prolongar una remisión. Esta solo se va a usar en determinados tipos de cáncer. La quimioterapia de primera elección, que posterior a estudio de investigación se conoce que esta es la primera línea de medicamentos quimioterapéuticos que atacan a cierto cáncer y son los que nos van a dar mejor resultado. La segunda elección es cuando falla. En la de primera elección se utiliza una segunda línea de tratamiento paliativo. Es en aquellos casos que se administra con el fin de mejorar cierta sintomatología del paciente, pero no con fines curativos. Y concurrente es la que se administra en conjunto con otra terapia, como comenté en el caso de la radioterapia. La hormonoterapia es el uso de medicamentos que interfieren en la producción de hormonas o en su acción, con el fin de disminuir la velocidad de crecimiento de algunos tipos de cáncer, pero estos tipos de cáncer tienen que ser de tipo hormonodependientes para que tenga respuesta al médico. Entonces, posterior a esto tenemos que evaluar el tipo de respuesta que obtuvimos con los diferentes tratamientos que se indicaron. Tenemos una respuesta completa que hay una desaparición de toda la enfermedad maligna detectable y debe ser observada por lo menos con un mes de diferencia. Parcial, cuando hay una disminución de más del 30% en la suma de los productos de los diámetros perpendiculares de todas las lesiones medibles. Una progresión es cuando hay un aumento del 25% o una aparición de nuevas lesiones. Estabilidad de la enfermedad o enfermedad estable, cuando hay una disminución del 50% o un incremento menor al 25% en el producto de los diámetros de cualquiera de las lesiones medibles en estudios realizados. Recidivo, reaparición de síntomas y signos de una enfermedad luego de haber alcanzado la respuesta completa documentada. Cuando se tienen menos de 6 meses de una enfermedad. Recaída, cuando se tienen, recidiva cuando se tienen más de 6 meses y recaída cuando se tienen menos de 6 meses. Y persistencia, luego de tratamiento el paciente nunca estuvo libre de enfermedad. Sobrevida, libre de enfermedad, es el tiempo que se mide después del tratamiento durante el cual no se detecta ningún signo de cáncer. Este término se puede usar para describir a una persona o un grupo de personas que también participaron en un estudio. Sobrevida libre de progresión, tiempo que pasa desde que comienza el tratamiento de una enfermedad, en este caso el cáncer, y después del tratamiento durante el cual el paciente convive con la enfermedad, pero esta no empeora. Y la sobrevida global se define como el tiempo que pasa desde la fecha que se le realiza el diagnóstico de cáncer al paciente hasta que finaliza el tratamiento o el paciente fallece. Y intervalo libre de enfermedad es aquel espacio de tiempo que mide entre la erradicación clínica de un tumor y su reaparición.
factor de riesgo es un atributo o una exposición que se asocia con mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Factor pronóstico es aquel que determina el efecto del tumor sobre el paciente. Factor predictivo es aquel que determina el efecto del tratamiento sobre el tumor. Falsos positivos, resultados de una prueba que indique que una persona no padece una determinada enfermedad o afección cuando en realidad no la padece. Esto es importante. Y falsos negativos, contrario a cuando una prueba que indica que una persona no padece una determinada enfermedad o afección cuando en realidad sí la padece. ¿Okay? Sensibilidad y especificidad, términos muy usados. Probabilidad de que un individuo esté enfermo con pruebas diagnósticas positivas, y especificidad, probabilidad de que un individuo esté sano con pruebas diagnósticas negativas. Urgencia es aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero debe ser atendida en máximo 6 horas, y emergencia son aquellas patologías que comprometen la vida de la persona. Yo traje este artículo, donde estamos hablando de conceptos nuevos, es el uso de las redes sociales y en la oncología, para demostrar los beneficios y el valor de la presencia activa de un médico en las redes sociales para la educación y colaboración del paciente en la educación profesional y el avance profesional. Es importante, sobre todo en el cáncer, para hacer campaña y diagnosticarlo lo más temprano posible, ya que a mejor estadio, mejor sobrevida del paciente. ¿Cómo podemos concluir? El cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte. La corrección de factores de riesgo modificables es imperativo para disminuir la aparición de los mismos. Es vital el correcto estadiaje del cáncer para un manejo óptimo y sobrevida del paciente, y la cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento. La utilidad de nuevas terapias radica en una mejor sobrevida de los pacientes. Gracias.